El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. La primera vez que lo leí fue justamente en el colegio. Puedo decir que me acompañó en mi formación escolar y me siguió acompañando en mi formación universitaria. Evidentemente primero leí La Hora Azul y luego todos sus demás libros. El día de hoy me acompaña Alonso Cueto. Gracias por estar, Alonso. Bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Un gran gusto, Gianfranco, de estar contigo y con todos nuestros amigos lectores del Buen Librero. Bueno, de hecho, hablando de educación, justamente tu padre fue ministro de Educación en algún momento. Tu madre la evocas a cada rato también en tu muro de Facebook y en esos tiempos digitales. La pregunta que yo tengo es, ¿qué libros habían en esa biblioteca que te legaron ellos? Mi padre fue poeta de joven, efectivamente. Y bueno, después estudió filosofía, escribió una serie de ensayos de filosofía. Pero había de todo en la casa, y una de las experiencias más vivas de mi infancia es haber leído junto con mi padre una versión de la Ilíada simplificada, ¿no? Entonces, una versión con ilustraciones, pero igual habernos emocionado, habernos involucrado pues en las historias de estos grandes héroes, ¿no? Y recuerdo especialmente cuando estaba a punto de llegar el duelo entre Aquiles y Héctor, ¿no? Y cómo vivíamos con una intensidad tremenda, ¿no? La inminencia de este duelo en el que evidentemente el héroe era Héctor, ¿no? Porque Héctor sabía que iba a perder, sabía que iban a matarlo, se despide de Andrómaca, de su mujer, su hijo no lo reconoce porque tiene esta armadura, ¿no? Y bueno, todo esto me parecía tan conmovedor, tan humano y tan heroico al mismo tiempo, ¿no? Igual que el final del poema, cuando este viejo rey Príamo va a la tienda de Aquiles a pedirle el cuerpo de su hijo, el cadáver de su hijo, ¿no? De Héctor, ¿no? Y le besa las manos homicidas, las manos que han matado a su hijo. Y todo eso me parecía tan maravilloso, y gracias a mi padre lo conocí. Y te puedo decir de ellos, de mis padres, ¿no? Que los dos tenían una gran vocación de maestros. Estaban hechos para ser profesores, para hablarle a la gente joven, así como también en cierto modo fueron maestros de mis hermanos y míos. Es esta experiencia, ¿no? de la docencia como una apuesta por el futuro de una persona, de una sociedad, es lo que yo más recuerdo de ellos, ¿no? Y siempre he dicho que me parece que el ser maestro, el ser profesor es la profesión más noble de todas, ¿no? De hecho, es una profesión que tú también ejerces. Yo también la ejerzo en la Universidad Católica, efectivamente, sí. Y cuéntame un poco, ¿tú crees que a través del tiempo esta docencia y la educación literaria sobre todo han ido decayendo por presiones del currículo, porque digamos que la educación hoy en día se enfoca más en cumplir con determinadas competencias y capacidades? Bueno, el gran tema creo ahora es que las humanidades, digamos, en las sociedades en todo el mundo están en declive, ¿no? Vivimos en una sociedad veloz de imágenes rápidas. Mira, nomás antes escribíamos cartas, ¿no? Y había gente que escribía cartas largas, hacía un borrador de las cartas y luego las escribía de nuevo. Y esas cartas muchas veces han perdurado y se han publicado correspondencias, ¿no? Entre escritores y entre políticos y gentes, pero hoy en día la idea del proceso de escribir una carta, de la lentitud, del cuidado, de la concentración que requiere una carta han desaparecido, porque esas son características que han desaparecido de la vida de todos nosotros, ¿no? Yo pienso que uno siempre creo que tiene que buscar en su vida la contemplación, la lentitud, la profundidad, ¿no? Yo tengo la idea de que uno tiene que ver un cuadro, por ejemplo, un rato, ¿no? No pasar así. Pero en nuestra cultura de hoy todo es pasar, todo es rápido, ya no se escriben cartas, se escriben chats o WhatsApps o cosas así, y eso es terrible, ¿no? Porque hemos perdido la humanidad, que significa detenernos a pensar, a darnos cuenta
del mundo, del mundo que nos rodea, de nosotros mismos, de la gente que conocemos y que queremos, ¿no? Y siempre he pensado eso, ¿no? Que una de los grandes bienes perdidos en nuestra época es la capacidad de contemplar, de profundizar, de entender, de reconocer las cosas, ¿no? Así que creo que la literatura te puede dar eso, así como la pintura, así como la música, ¿no? En un sentido más profundo, ¿no? Pero ¿Es un bien depende de los recuperable? profesores también que podamos transmitirlo. ¿Es un bien recuperable, tú crees? Bueno, yo sí creo porque es algo que tiene que ver con lo que somos, ¿no? Tiene que ver con nuestra humanidad, ¿no? O sea, la capacidad de contemplar, ¿no? Ujú. Y creo que hay lugares, ¿no? Como los museos, como las iglesias, ¿no? Que pueden ser espacios, ¿no? De detenernos, ¿no? De, no sé, me acuerdo que hay una frase de Proust que dice: si uno mira algo de una manera muy detenida, comprenderá que cualquier cosa puede ser un milagro. O sea, si tú miras algo, si miras un objeto, una piedra, un árbol, ¿no? No sé, una cucharita a lo mejor, ¿no? Pues te das cuenta que siempre hay algo ahí y tan lleno de matices y de formas diferentes, ¿no? Que puede ser un milagro, ¿no? El asunto es mirarlo, ¿no? Mirarlo, contemplarlo y no solo verlo, ¿no? Y pasar por encima, ¿no? El otro día justamente recomendaba dos libros, uno de Pierre Sansot, que era justamente del buen uso de la lentitud, ¿no? En tiempos en los cuales Sí. vivimos demasiado rápido, la lentitud obliga a mirarnos un poco hacia adentro. Y el otro es este libro justamente de una persona de la cual hablábamos antes, ¿no? De Héctor Abad Faciolince, que es el Elogio de la pereza. Por ahí pensar está asociado a la pereza. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando. Claro, porque la pereza y el ocio tienen que ver con la contemplación, ¿no? El ocio no es un estado pasivo, es un estado activo, ¿no? Y tiene que ver con el reconocimiento y la contemplación, ¿no? Efectivamente. Y además, ¿a qué nos va a llevar el mundo en el que estamos yendo de un lugar a otro, de un espacio a otro? Nos va a llevar a una carrera que va a acabar con la destrucción de todos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene concebir la vida como una carrera, ¿no? Para ganarle a otro, un país que le gane a otro en armamento o en territorios, no sé, eso es algo terrible, ¿no? No recuerdo quién decía, pero no corras tanto, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. A ti mismo, qué bonita frase, sí. Sí, tremenda, ¿no? Sí, sí. Hago un recorrido por toda tu carrera literaria y veo algunas cuestiones que me parecen patrones comunes, y de hecho lo decía hace más de una entrevista también. El tema de la paternidad es algo que siempre ha quedado marcado dentro de ti, por lo mismo que tu padre fallece a los 14 años. Y en tus relaciones personales también. De hecho tienes a otro gran amigo, que es Mario Vargas Llosa, que también tiene, o sea, la idea de haber perdido a su padre y de luego recuperarlo y que el padre deje una insignia bastante potente, ¿no? En tus obras, pues por ejemplo, vemos con El Ahora Azul y Adrián Ormache, que busca justamente quién fue realmente su padre, y ahora en Francisca, ¿no? O sea, que crece con ese estigma de haber tenido como padre a nada más y nada menos que a Francisco Pizarro, ¿no? ¿Por qué esta marca en tu narrativa y cómo la has tratado de desarrollar? Bueno, sí, mira, mi vida estuvo marcada por un universo familiar que hasta los 14 años, hasta que yo cumplí los 14 años, tenía dificultades, por supuesto, problemas como cualquier familia, pero que era, digamos, una unidad coherente, hasta cierto punto, un paraíso, ¿no? Teníamos una serie de costumbres. Los domingos íbamos a misa en el centro de Lima, íbamos a la iglesia de San Pedro, tomábamos desayuno en esa época en el restaurante Raimondi, y de pronto, ¿no? Viene el año 68, el 3 de octubre, se produce el golpe de Velasco, y el 3 de noviembre mi padre muere de un derrame cerebral, ¿no? Y ese mundo en el que yo había crecido, de pronto se vio resquebrajado, no roto, ¿no? Pero sí resquebrajado por esta ausencia repentina. Y fue entonces que yo descubrí el valor de la literatura, el valor de la poesía, ¿no? Porque mucha gente me decía, te acompaño en el sentimiento o te doy mi más sentido pésame, pero a mí lo que realmente me acompañaba era la poesía de César Vallejo con su mundo
abandonado, ¿no? En la orfandad, en la soledad, ¿no? Con esa idea de los dados roídos y redondos a fuerza de rodar a la aventura, que es la imagen que él pone en los dados eternos. Y entonces yo me sentía acompañado por la poesía de Vallejo, que expresaba aquello que yo sentía mucho más que por las frases "te acompaño en el sentimiento" o "mi más sentido pésame" que me daban amigos y conocidos, ¿no? Y creo que pensé en esa época si esto es posible, si se puede, si es posible que alguien que ha vivido hace muchos años, que ha muerto hace muchos años, deje, sin embargo, unas palabras que puedan hacer sentir a quien las lee que no está solo, ¿no? Que alguien comprende lo que siente, pues eso sea lo que sí me interesa, porque creo que la literatura y el arte son sistemas vitales, ¿no? Que han inventado el ser humano para pelear justamente contra el paso del tiempo y contra la ferocidad de la muerte. Y entonces empecé a leer de una manera pues muy voraz y a escribir también, ¿no? En esa época, pero sobre todo a leer más. Y bueno, y después me convertí en un lector de poesía y empecé a leer algunas novelas, entre ellas las de Alejandro Dumas o las de Julio Verne. Especialmente Julio Verne me fascinaba. Y entonces creo que ese hecho marcó mi vida, ¿no? Digamos, la repentina ausencia del padre, y en cierto modo yo ya, bueno, han pasado ¿cuántos años? Yo tengo ahora 69 años, han pasado 55 años de eso, y sin embargo cuando leo lo que escribo, cuando estoy escribiendo, me doy cuenta de que esos temas todavía están ahí en diferentes maneras, como ocurre efectivamente con este libro de Francisca que tú mencionas, donde ella, bueno, nace, ¿no? Marcada por la sombra del padre, por la fuerza del padre y por el misterio del padre, a quien ella también va a perder cuando es muy joven, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay marcas, o sea, que a uno los persiguen toda la vida. De hecho, el otro día escuchaba, no sé si fue Ricardo Piglia, quien decía, en la Argentina podríamos hacer enteramente un género nuevo, que es personas que buscan familiares, ¿no? Ah, sí, claro, porque los desaparecidos y exactamente, todo, ¿no? Y hay un género relacionado a la búsqueda. Tú también exploras mucho el tema de la novela negra, ahora el tema de la novela histórica, y son géneros pues que, claro, yo evaluándolo, pues aquí en el Perú como que no han tenido una sustancia. Incluso la misma Claudia Piñeiro me decía, cuando ella gana el Booker Prize, se sorprende de que haya ganado, o sea, justamente con una novela de género negro, y dicen, nos olvidamos que de pronto grandes personalidades en la historia de la literatura argentina y latinoamericana, como Borges, Bioy Casares, escribieron el género negro. ¿Crees que se le mira muy por encima al género negro? Mira, a mí, yo creo que acá es un asunto que, bueno, puede ser que tenga que ver con géneros, pero depende de la calidad del libro, ¿no? O sea, al margen del género al que pertenezca, claro, hay novelas policiales, hay cuentos policiales de Borges, ¿no? Por ejemplo, La muerte y la brújula es un cuento policial, ¿no? Claro, es un cuento extraordinario, ¿no? Igual que hay historias policiales como Quien mató a Palomino Molero, ¿no? De García Márquez, y en general la literatura latinoamericana tiene muchas historias policiales, ¿no? No sé si se la mira por encima. Yo creo que se trata más de hablar de los libros individuales, ¿no? Que de los estigmas o de las marcas. Estigmas o de las marcas, sí, efectivamente, ¿no? Pero sea cual sea el género al que uno se adscriba, lo importante es tratar de comprender al ser humano, de explorar las conductas de los seres humanos, ¿no? en las novelas, ¿no? De ver qué van a hacer, ¿no? Qué van a hacer los personajes, ¿no? Cómo van a responder a tales o cuales desafíos, a tales o cuales amenazas, ¿no? ¿Por quién darían la vida? ¿Cuál es la esencia ambigua de la que están hechos, ¿no? Y a qué acciones los va a llevar eso, ¿no? Y eso son preguntas que no tienen respuestas, creo yo, sino con nuevas preguntas. Y creo que escribir es eso, ¿no? Preguntarse permanentemente por quiénes somos, y explorarlo, tratar de encontrar unas preguntas a través de las conductas de nuestros personajes y de sus pensamientos y de sus emociones y de sus pulsiones, ¿no? Que tiene que ver con algo muy humano, que es justamente la búsqueda del sentido a la existencia, o que tiene que ver con esto que en algún momento tú también mencionaste, de que el pasado siempre nos termina alcanzando, sí, claro, ¿no? que sí.
Claro, mira, eso es un tema, ¿no?, que está siempre en mi narrativa, también me doy cuenta, ¿no?, de la vigencia del pasado, ¿no? Y hay que ver cómo en el mundo quechua el pasado es aquello que está delante de uno, ¿no?, mientras que el futuro está detrás, porque uno sabe lo que conoce el pasado, sabe lo que ha ocurrido, el pasado está por eso delante de uno, lo puede ver, mientras que el futuro es desconocido y por eso está detrás de uno, ¿no? Así que siempre me he sentido afición por los autores como Faulkner, ¿no?, que es uno de mis preferidos, que explora las vigencias y las condenas del pasado en sus personajes, ¿no? Y hace unos saltos de tiempo tremendos también, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Hablabas del mundo quechua. Tú conoces a un personaje importantísimo del mundo quechua cuando eras niño. Bueno, sí, porque José María Arguedas iba a nuestras casas a almorzar todos los martes. Para nosotros éramos muy chicos, era como un tío, un amigo de la familia. Yo en ese momento no tenía idea de que era un escritor, era alguien que llegaba, bueno, nos preguntaba siempre por nuestras cosas, a diferencia de otros padres, de amigos de padres que, como tú sabes, pues a veces no se interesan en los niños, pero él siempre nos hablaba, nos preguntaba, nos hacía cuentos, y a nosotros nos impresionaron dos cosas de él. Una es que los niños que son observadores a veces, cuando ven a los amigos a la distancia, una es que le faltaba parte de un dedo, había tenido un accidente él, le faltaban, y la otra es que hablaba en quechua con las cocineras de nuestra casa, y eso nos encantaba, escucharlo hablar quechua con ella, ¿no? Y luego, cuando nuestros padres se fueron de viaje, él pasó por mi hermano Marcos y por mí en su Volkswagen y nos llevó al Estadio Nacional. Él era de la Alianza, ¿no? Y algún defecto tenía que tener. Sí. Y a él lo que lo fascinaba era el fútbol, por supuesto, pero también el ambiente que había afuera en las vendedoras de carretillas, donde había torres de panes, de huevos fritos, de cebollas, de salchichas, ¿no? Y había una humareda ahí, las vendedoras vendían, y todo eso lo fascinaba. Y recuerdo que mi madre me contaba que cuando ellos iban de viaje en grupo, Arguedas decía que el corazón de un pueblo está en dos lugares, que son los mercados y los estadios. Entonces ellos se iban los domingos en la mañana a los mercados y en la tarde iban a ver los partidos de fútbol en los estadios. Pero no eran solo partidos de fútbol, sino que había bandas de música, había las reinas de belleza del lugar que desfilaban, se sorteaba un chancho que era paseado por la cancha, ¿no?, hasta antes del sorteo. Se veía todo un ambiente local que era, digamos, una expresión de lo que él decía, ¿no?, que era el corazón de un pueblo, ¿no? Así que después, cuando nos enteramos del suicidio, fui con mi madre a ver a mi tía, en esa época yo le decía mi tía Celia Bustamante, estuvimos ahí, y vi en los periódicos que salían las noticias de su suicidio, y me impresioné porque yo no sabía que era una persona tan conocida, ¿no? Pero cuando lo leí y cuando lo admiré una vez más por sus libros, me di cuenta de que había algo en la manera como él hablaba que se replicaba en la manera como él escribía, y que era como si él siguiera hablándonos a mi hermano y a mí en esos libros, ¿no?, en esas grandes novelas y los grandes relatos, ¿no?, que escribió, ¿no? Tremendo eso, o sea, porque si uno también revisa tu historia de vida, pues creo que yo no tendría miedo a que me tiemble el pulso de decir que has conocido a tres de las grandes figuras literarias más grandes de la literatura peruana. O sea, una es Arguedas, otra es Julio Ramón Ribeiro y otra es Mario Vargas Llosa. ¿Cuál fue tu relación? Alfredo Bryce también lo conozco. Alfredo Bryce, se me estaba escapando. Bueno, Alfredo Bryce es muy amigo. Un orador oral exquisito, me dicen. Sí. Bueno, no, lo que pasó con Mario Vargas Llosa es que nosotros, mis padres y yo nos fuimos, cuando yo tenía 3 años, y fuimos a París, porque a mi padre le dieron ahí un trabajo en las Naciones Unidas, en la OEA, perdón, y entonces en las primeras Navidades en París, mi madre le dijo a un amigo de la familia, André Coiné, que era amigo también de César Moro, que le trajera a todos los muchachos peruanos que estaban ahí para pasar Navidades juntos.
Entonces, Coiné le dijo, justamente ha llegado un muchacho muy inteligente, que no sé qué. Entonces le trajo a Mario, que fue con Julia ahí a la casa, y ahí pasaron las navidades. Que después Mario me ha contado ya su versión de ese encuentro, ¿no? Y mi madre me dice que me cargó y que me puso encima de la mesa Mario, por supuesto que no tengo ni idea de eso, ¿no? Pero yo siempre digo que decidí ser escritor en ese momento, ¿no? Y luego pues fue otras veces y bueno, ya nosotros nos fuimos a Washington después, ¿no? Y ellos se quedaron ahí, ¿no? Pero tu amistad con Mario entonces larga. Claro, pero ¿no? Yo no me acuerdo nada de eso. Ya después, gracias a una serie de amigos con los que hacíamos una revista y con Lucho Llosa, que era su sobrino, me lo reencontré ya en el año 70, ¿no? Estamos hablando también de César Moro, que curiosamente fue profesor de Mario. Sí, que aparece como el profesor Fontana en La Ciudad de los Perros. Sí. Claro, César Moro fue amigo de mis padres, igual que Adolfo Westphalen. A César Moro no lo conocí porque murió cuando yo era muy niño, pero sí lo admiro mucho. He leído después sus cartas en una correspondencia que hay con Westphalen, ¿no? Y al que sí conocí, digamos, bien es a Emilio, porque con él tuve muchas conversaciones. Hice mi tesis en la Universidad Católica sobre su poesía y bueno, es un hombre admirable, extraordinario, un gran poeta en mi opinión, y un gran ensayista y un gran promotor, ¿no?, de la vida cultural, ¿no?, que hizo estas dos grandes revistas, ¿no?, Amaru y Las Moradas. Dicen que había un mito, ¿no?, se paran las imprentas que viene Westphalen, decían. Tenía humor, a pesar de lo que dicen la gente, tenía humor, y me acuerdo haber ido a la Peña Pancho Fierro con mi padre, y él ahí estaba tratando de presionar a los colaboradores para la revista Amaru, ¿no? Y en un momento determinado me dijo, voy a aprovechar que están acá todas mis víctimas, me dijo, para poder pedirles esto. ¿Sí? ¿Y tu relación con Julio Ramón Ribeiro? Bueno, eso es algo muy curioso, porque yo, por supuesto que lo había leído desde muy joven, lo admiraba, y un día, yo viví 5 años en la Universidad de Texas, en Austin, y un día caminando por la universidad, por el campus, me encontré con un peruano que me dijo, oye, no sabes lo que ha pasado, esto fue en el año 82, 83. Y me dijo, se ha muerto Julio Ramón Ribeiro. Y le dije, no puede ser, pero sí, me dijo, ha sido no había en esa época todavía, apenas, no había internet ni nada. Entonces fui a mi casa, escribí un artículo, emocionado y laudatorio, y contando mi experiencia de lector sobre los libros los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, y lo mandé a la revista Debate en Lima. El artículo lo mandé por correo. Y lo recibieron aquí y dijeron, pero no nos hemos enterado de que ha muerto. Bueno, mi amigo se había equivocado. Había muerto José Jiménez Borja y él había cambiado el nombre, Julio Ramón Ribeiro. Y entonces, entonces fui donde un amigo y me dijo, vamos a llamar, y llamaron a su casa en París y hablaron con Julito. Y le preguntaron, oye, ¿tu papá no está bien? Le preguntaron, sí, soy a comprar el pan, les dijo. Entonces, se había equivocado. Entonces me quedé con mi artículo y dije, lo único que se me ocurrió ahora es mandárselo a él y decirle, ¿no? Y entonces le mandé mi artículo fúnebre, diciéndole, no nos conocemos, pero yo soy fulano, etcétera, etcétera. Y le mando este artículo porque ha pasado esto, le conté lo que había ocurrido, y dije, y además me imagino que muy pocas personas podrían saber lo que van a decir de ellos después de muertos. O sea, es algo raro, ¿no?, que tú sepas que después que tú te has muerto lo que alguien dice de ti. Entonces él me contestó la carta más fina, irónica, que una de las más finas que he recibido, ¿no? Y entonces me decía, que me agradecía mucho por ese artículo y que esperaba que pasara mucho tiempo antes de que lo pudiera publicar, y que él tenía que decir como Mark Twain, porque Mark Twain vio en un periódico una vez que ha muerto Mark Twain, y él lo leyó eso, ¿no? Y después dijo, las noticias sobre mi muerte son algo exageradas. Igual que Hemingway, ¿no? Porque Hemingway también se cayó su avión en el África y después leyó en una titular, se ha muerto Hemingway mismo. Y entonces
quedamos en vernos y nos conocimos aquí en Lima, ¿no? Pero él estaba de visita en ese momento, él iba y venía, pero ya después se instaló aquí y lo vi en esa época con frecuencia, jugábamos al ajedrez, ¿no? Y él, yo me daba cuenta de que él vacilaba, tenía dudas, ¿no? sobre su juego, así que de una u otra manera yo lo atacaba, pero yo no tenía ningún plan. Él pensaba que yo tenía un plan, pero yo no tenía ningún plan. Pero entre mi temeridad y sus dudas, empatábamos siempre, salíamos a hablar. Recuerda que puedes hacer tus compras virtuales en Busca Libre, la librería de internet que está al alcance de un clic y que pone todos los títulos al alcance de tu mano. No te pierdas las ofertas de Busca Libre y El Buen Librero, porque pronto tendremos novedades. Busca Libre, la librería que no sabías que necesitabas. Hay un momento en el que me dijo, yo ya no voy a escribir más, ¿no? Yo ya he escrito mucho, ya no tengo... Hay escritores que van al baño y dicen, he ido al baño, ¿no? Yo no soy de eso, ¿no? Y cada vez más también lo he admirado más, lo he leído más, lo he releído, he dado cursos sobre él en la universidad. Es un escritor al que admiro profundamente porque hay una zona de la vida limeña que él ha capturado, ¿no? Que es este mundo de gentes frustradas, resignadas, incapaces, ¿no? de desafiar el mundo, que él retrató mejor que nadie, con ironía, con ternura, con humor y con una gran precisión, ¿no? Así que ha sido también muy, muy importante Julio, sí, de mi vida. Es tremendo, ¿no? O sea, porque uno podría imaginar en un lado pues a una persona callada, o sea, pero al mismo tiempo con un sentido del humor muy fino. Muy fino, sí. Y un gran cantante, Ramón, ¿no? Porque una noche estuvimos juntos en una hacienda en el sur, nos quedamos ahí un grupo, y los boleros y los valses sí los manejaba a voz en cuello, sí. Algo raro. Contrario a los tangos también. Contrario a lo que mucha gente podría pensar, ¿no? O sea, de un tipo mustio, callado, y ¿no? Sobre Arguedas te podría decir lo mismo, porque Arguedas, me acuerdo que en esa época nos regaló Mafalda, de Quino. Claro, uno no imagina, pues claro, la gente que tiene una visión cerrada, clausurada y severa de un escritor, tú dices, bueno, a Arguedas podría no interesar Mafalda, pero le parecía brillante Quino, le parecía muy inteligente y nos comentaba mucho. Así que hay que tener cuidado siempre con encasillar a los escritores. Y en el otro lado, pues, a uno bastante dicharachero y un estupendo narrador oral como Alfredo Bryce, que curiosamente también era bastante amigo de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Sí, claro que sí. Y un gran contador de historias, ¿no? De contar anécdotas, contar historias, todo el tiempo, ¿no? De una manera espontánea, ¿no? Y natural, ¿no? Y si uno siempre ve, y yo creo que ahí también las anécdotas, ¿no? Las historias, las confesiones, me acuerdo que una vez contó que cuando él era joven iban a un cine, que yo me acuerdo que quedaba ahí por la avenida Javier Prado, que era un ecran donde tú veías la película desde el auto, que se llama el Drive-In. Pero el ecran estaba tan viejo que estaba a punto de caerse. Entonces él nos decía, todas las películas eran de suspenso, porque uno podía ser románticas o western, pero en realidad eran de suspenso porque uno nunca sabía en qué momento se iba a caer el ecran, ¿no? Y estaba siempre dedicado a eso, a la noble profesión de contar historias, ¿no? Digamos, además que algo que le sale muy naturalmente. Uh-huh. Y en algún momento me imagino que sí se juntaron los tres, ¿no? Julio Ramón, tú y Alfredo. ¿Y qué anécdotas pueden hacer? Solamente una vez estuve con Mario y con Alfredo uh-huh. en un almuerzo, y ocurrió una cosa muy interesante, me pareció muy linda, y es que no sé cómo empezaron a cantar todos Juan Charrasqueado, este corrido mexicano, y Mario y Alfredo llevaron la voz cantante en ese canto, sí. Eso es algo que recuerdo con mucha precisión aquella vez. ¿Sí? Pero no estuve con Julio y me parece que no he estado con Julio y con Alfredo nunca, ¿no? A lo mejor sí.
Dice, o sea, hay que tener cuidado con encasillar justamente a los autores. Uno los conoce a través de su narrativa, pero bueno, finalmente es lo que podemos conocer a través de la narrativa y nada más, que es una pequeña porción, ¿no? El ser humano es mucho más completo finalmente, ¿no? Y sobre todo una novela, ¿no? Una obra, ¿no? Mucho más siempre las obras que valen la pena son las obras más ambiguas, ¿no? Las obras donde no hay una conclusión o una lección o una moraleja, ¿no? Sino que hay pues una visión de los seres humanos más bien contrastada, ¿no? Incompleta, ¿no? Compleja, ¿no? Yo creo que de eso se trata, ¿no? Claro, un escritor es lo que escribe y también sus obras Claro. en general, ¿no? Uh-huh. Que también se complementan con quiénes son, ¿no? Uno podría deducir una serie de cosas a partir de lo que fue Hermann Hesse, por ejemplo, y contrastarlo con lo que fueron sus obras también, ¿no? Uh-huh. Pensando ya un poco más en justamente esta novela, que es justamente Francisca, ¿cómo te adentras un poco más en el género histórico? Porque en general, si uno mira La Hora Azul, ya en sí podría ser considerada también una novela histórica, claro, de ¿no? construcción, ¿no? En Claro. construcción. Claro, porque, mira, yo lo que creo, bueno, es algo que... Yo siempre fui un lector de novelas históricas cuando era joven. Me leía con fascinación Los últimos días de Pompeya, por ejemplo, o Quo Vadis, ¿no? Que ya después ya podrían parecerme ya no tan interesantes, pero después leí también Yo Claudio o Las Memorias de Adriano, que son libros que también me fascinan. Y luego, bueno, en algún momento de mi vida en el que me dije, pero la historia del Perú tiene grandes personajes, tiene personajes también ambiguos, extraños, ¿no? A mí lo único que me importa en una novela de cualquier género es que los personajes sean difíciles de definir. Yo no, digamos, no me parecen interesantes personajes demasiado sencillos, fáciles de explicar o de definir, ¿no? Sino que personajes que estén viviendo entre diferentes mundos, entre diferentes identidades, entre diferentes formas de actuar, ¿no? Y entonces siempre me fascinó el personaje de Francisca desde que leí sobre todo el libro de María Rostorowski, por por ser alguien que está atravesado por la historia, atravesado por la historia desde su nacimiento, condenada a una identidad que tenía que ser ambigua, ¿no? Y más aún cuando su padre, cuando ella tiene 3 años, su padre se le entrega a Inés Muñoz, a esta andaluza, y le dice, esta chica no puede ser indígena, no puede ser incaica, tiene que ser española y tú te vas a educar de que ella sea solo española. Entonces, esta es un poco la condena, digamos, de que le hace su padre, que la quería, evidentemente, a su hija, ¿no? Pero que solamente, digamos, quiere que sea española, ¿no? Y yo pienso que ella nunca perdió de vista sus raíces indígenas, porque creo que antes de eso, antes de los 3 años, su madre, que fue Quispe Sisa, que es la princesa inca, que es la hermana de Atahualpa, ¿no? Que es entregada por Atahualpa a Pizarro, tuvo esos 3 años con ella donde la arrulló, le cantó canciones, todas en puquina, seguramente. Y estuvo con ella, ¿no? Entonces, ya a los 3 años ya tenía una identidad formada en base a los arrullos de su madre. Pero es un tema a preguntarse, ¿no? Y luego ella vive en Lima, vienen los almagristas, cuando ella tiene 7 años su padre muere, cuando ella tiene 15 años la destierran, la obligan a casarse con su tío Hernando, que era mucho mayor que ella. Vive en la cárcel con su tío. Bueno, entonces es un personaje con unas peripecias, unas aventuras que a mí me interesaban siempre mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, personajes ambiguos y vidas aventureras, aunque sean aventureras de la conciencia, del corazón, siempre me han interesado, ¿no? Y a veces, bueno, leía el libro de María Rostorowski, cuando ella se deja Lima, María Rostorowski se pregunta, cuando deja Lima para siempre, ¿no? Cuando es desterrada, no es desterrada, bueno, es exiliada, a María Rostorowski se pregunta qué estaría pensando al dejar las costas de la ciudad donde ella vivió 13 años, ¿no? Y ese tipo de preguntas es la que me animaba mucho a llenar esos vacíos, ¿no? Uh-huh. Porque no sabemos nada de ella, no dejó una carta, no dejó un testimonio, su vida íntima se la guardó para sí misma.
porque era mujer. Porque si hubiera sido hombre, a lo mejor le hubieran dejado expresarse, pero al ser mujer la condenaban al silencio, ¿no? Y eso es lo que me parece que la hacía aún más interesante y enigmática, ¿no? Sí, de todas maneras. De hecho, justamente, si uno repasa los libros de historia, al menos los que se imparten en educación básica, no se menciona por ningún lado a Francisca Pizarro, como tampoco se menciona a Manuela Sáenz, como tampoco se menciona a Bernardo de Monteagudo, condenado también en su momento por su afrodescendencia, y tampoco, y se le dedican muy breves líneas, y quizás en los paseos escolares, a la Perricholi, otro personaje que también has rescatado, ¿no? Claro, porque a mí la Perricholi me encantaba también por ese lado mundano, por un lado, pero también religioso, ¿no? En la carroza del Santo Sacramento, en ese episodio la Perricholi se baja de la carroza para dársela al cura que está yendo a dar los santos óleos, ¿no? O sea que por un lado era una persona divertida y mundana, y por otro lado tenía conciencia y le dice: yo soy una pecadora, padre, usted sube a mi carroza, ¿no? O sea que ese lado entre mundano y religioso, entre plebeyo y aristócrata, entre limeño y provinciano, porque ella tiene un episodio de su vida en Huánuco, también me han parecido muy atractivos. O sea que mira tú, dos mujeres interesantísimas, ¿no? La Perricholi y Francisca Pizarro. Que en la Perricholi lo que me llama bastante la atención es, bueno, en principio conocer la vida de quién fue, efectivamente, con las licencias que puede tomarse la ficción para finalmente armar una trama. Pero también el hecho de asistir, pues, a algo que quizás ha sido una curiosidad de muchos, porque esto se llama la calle de los gatos, porque esto es la calle de las jeringas. O sea, calles que uno por ahí ha pasado en el centro de Lima y ve el diseño virreinal y por ahí ni se ha preguntado, ¿no? Había una calle que se llamaba Ya Parió, porque la mujer no paría, y vivía en ese lugar, y al final, cuando dio a luz, le pusieron el nombre de la calle Ya Parió, ¿no? Y a ti también la calle de las jeringas, ¿no? Las jeringas, porque había un médico ahí. La calle del gato no era por un gato, sino porque había un médico que se llamaba el doctor Gato ahí, ¿no? Y había una donde había varias hermanas muy guapas que le pusieron 7 bellezas a la calle también. La calle de los charcos. Bueno, en fin, eran las calles, el nombre de las calles, digamos, ahí en la colonia venían de los cuentos de la ciudad sobre ellas, ¿no? De las historias, ¿no? O sea, las historias son muy importantes en la ciudad de Lima, como bueno, sabes. Finalmente, esas historias conforman parte de quienes somos también, ¿no? Esas son, bueno, mira, la historia siempre es eso, ¿no? O sea, las historias conforman parte de lo que es una religión. ¿Qué es una religión? Es un montón de cuentos que se cuentan, ¿no? El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, o los cuentos de otras religiones, ¿no? Y la historia de un país. ¿Qué es una familia, no? Una familia es, entre otras cosas, las historias de todos sus miembros, ¿no? Así que todas las instituciones sociales, de una u otra manera, son historias. Al final, las historias son la unidad más indivisible de la vida de una sociedad, ¿no? Y de una persona, ¿no? También, ¿no? Historias contadas siempre por un narrador que ve algo diferente. Así es, dentro de lo cotidiano. Así es, efectivamente, tú lo has dicho, eso es. Y tú también has explorado también un lado diferente en las historias que cuentas justamente a propósito de lo que ocurrió en la guerra interna, que es otro tema que también has explorado bastante. Un tema doloroso, porque somos también nuestros dolores, ¿no? O sea, aparte de lo que ha ocurrido en el país durante todo ese periodo de tiempo, conforma parte de nuestra historia, que justamente siento que tampoco se revisa mucho en las escuelas, por temor a que esto pueda ser politizado y que haya una especie de adoctrinamiento por parte de algunos docentes, ¿no? O sea, me imagino que hay un poco ese temor, ¿no? Y esto lo vemos justamente también en la Hora Azul, ¿no? Mencionabas en una entrevista algo que me parecía bastante importante de reconocer, es la literatura a veces le rinde tributo a los héroes anónimos. Sí, claro, porque eso es lo que yo creo que debe ocurrir, ¿no? Héroes que no han sido recogidos por las versiones oficiales, ¿no? Y de hecho, este personaje, ¿no? Miriam, en La Hora Azul, viene de una historia que me contó Ricardo Uceda, que había estado explorando episodios de la época, ¿no? Es un ser que realmente existió, ¿no? Una prisionera que se escapa de Ayacucho y que viene a Lima, ¿no? Y que, bueno, había sido ahí amante de este general, ¿no? Allá, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? La historia de esta. Entonces, cuando me contó esa historia Ricardo, que la puso también en Muerte en el Pentagonito, se me ocurrió que podía ser el inicio
de una novela. En realidad, esa historia de las muchas que me contó en un almuerzo Ricardo Uceda esa vez fue la única que se me quedó grabada y decidí que la única manera de librarme de esa historia era contándola, ¿no? Pero efectivamente, una sociedad, el escritor es el encargado, creo yo, de abrir las cajas de Pandora de las sociedades, de encontrar, digamos, todas los secretos, los traumas, los dolores, las situaciones difíciles, y también de encontrar la esperanza al final, ¿no? de todo aquello. O sea que creo que mirarnos, reencontrarnos, saber quiénes somos es parte de la misión, ¿no? Que puede tener un escritor, ¿no? La misión es una palabra muy fea, ¿no? Pero yo creo que de los intereses, de las intenciones, de las búsquedas que puede tener un escritor, ¿no? Creo que sí. Y estos desencuentros que puede tener con la realidad, ¿no? A veces uno puede esperarse toda la vida a un gran reconocimiento y ese reconocimiento nunca llega, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este profesor que tú mencionaste, ¿no? En algún momento que puso su cuerpo para justamente proteger a sus estudiantes de una bomba que iban a poner unos senderistas. O sea, llegan unos senderistas al colegio y le ordenan al profesor y a los alumnos cantar la Internacional. Y el profesor se niega. Y delante de los alumnos le pegan un tiro. ¿Por qué no sabemos el nombre de este tipo? O sea, esto me lo contó también Ricardo, ¿no? Y eso está en la novela, ¿no? Bueno, no lo sabemos, pero habría que saberlo, habría que reconocerlo, habría que recordarlo, ¿no? Pero ¿cuántos casos hay como él también? ¿No? O los senderistas ponen a un señor, pues le ha dado de comer a unos soldados y lo matan, lo torturan y lo cuelgan de un árbol, y un amigo de él le da mucha pena verlo colgado y lo baja y se lo lleva y lo entierra, ¿no? Pero después los senderistas lo persiguen y él se esconde en unas cavernas, ¿no? Bueno, ese nombre sí está registrado, ¿no? Pero ¿cuántos casos hay de héroes anónimos en todas las guerras? Y también ahora, ¿no? Hay muchos casos de héroes anónimos en las vidas de cualquier ciudad como Lima, ¿no? O sea, todos los días la gente que se levanta, que tiene que ir a trabajar, que tiene que sufrir, que tiene que, bueno, no sé, pasar 1000 peripecias y que nadie evidentemente sabe de sus historias, ¿no? O sea, y es curioso, ¿no? Porque también con ese tema de la heroicidad hay también a veces la idea de una victoria y muchas veces pierden. Justamente, o sea, los héroes pierden, lo que dice también Javier Cercas, ¿no? En Soldados de Salamina, sí, ¿no? Claro que sí. Es tremendo Otro eso. autor al que admiro mucho, sí. Y esa novela siempre me llamó la atención. Sí. Una de las grandes novelas que creo que hay en castellano en tiempos modernos, ¿no? Sí, totalmente. Una tremenda novela. Ahora, tú mencionas, y con esto terminamos, a veces hay una idea de que el escritor apela a la infelicidad, ¿no? O sea, como que... Pero siempre creo que el escritor es feliz una vez que ya ve que el mensaje está plasmado en su novela, en el escrito que haya determinado por hacer, sí, ¿no? Es verdad. Yo creo que un escritor nunca es del todo infeliz, porque escribir supone liberar, desatar una serie de experiencias duras, ¿no? Interiores, y que de alguna u otra manera son realizadas con la escritura, ¿no? Son, digamos, maneras de liberarse de experiencias muy intensas y muy profundas y muy íntimas, ¿no? Que el escritor vive, ¿no? Y en ese sentido también creo que escribir, ¿no? Por más nihilista y pesimista que sea un escritor, escribir supone una fe en el lenguaje y por lo tanto en el otro, en alguien que va a leer, ¿no? Aquello, ¿no? Así que todo escritor es, por lo menos en principio, un optimista en la comunicación, en una fe en la comunicación. Solo el silencio es pesimista, ¿no? Y creo que es, digamos, una actividad que apuesta, ¿no? Por esto que te decía al comienzo, ¿no? Por la confianza, ¿no? En que las palabras tienen un valor que está más allá del tiempo y que van a seguir adelante. Aun cuando uno desaparezca, esas palabras de una u otra manera van a seguir portando el grado de vida que uno puede haber recogido en ella, ¿no? ¿Qué es escribir para Alonso Cueto en este tiempo y en este momento? Es eso, ¿no? Es tratar de recoger la vida que nos rodea, la vida que puedo tener yo, para tratar de que ahí estén representadas
las esencias, ¿no?, de los personajes que yo más quiero, ¿no?, que a mí más me fascinan. Todos somos historias, el pasado siempre nos alcanza y el tiempo también. Así que quiero agradecerle a todas y a todos. Muchas gracias a ti, Gianfranco, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Alonso, de verdad. Y bueno, la invitación para que puedan leer Francisca, la historia de este personaje, olvidado en las páginas de historia, pero rescatado en la literatura, felizmente. Así que nada, la invitación está hecha para todas y para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal y siempre por este mismo medio. Chau, chau.